Espero que tengamos todos la misma versión, si no está acá arriba. Y Jesús se fue al monte de las olivas, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio. Dícenle: maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a los tales. Tú pues, ¿qué dices? ¿Cuántos eran los que estaban en el adulterio? Dos. ¿Todos? No. Espérate, pero no estamos hablando. ¿Quiénes estaban adulterando? Dos. ¿Y a cuántos llevaron? A una, ¿verdad? Mas esto decían, fíjense, tentándole para poder acusarle. Empero Jesús, inclinando hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y como perseverasen preguntándole, enderezóse y díjoles: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, seguía, ¿qué haciendo Jesús? Escribiendo en tierra, ¿verdad? Dice en el 9: oyendo pues ellos, redargüidos de ¿qué? De la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde ¿quiénes? Desde los más viejos hasta los ¿qué? Hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Tomen asiento, hermanos. Entonces debían de estar en ese cuadro, ¿cuántos? Dos, porque los dos ¿qué? Estaban pecando, ¿verdad? Pero qué chistosos, ¿no? Y ya me imagino, fueron y la sacaron, y a empujones, y en medio, ¿no? Y todos, y dice que eran hombres ya grandes y jóvenes, ¿sí? Y a ver, vamos a tentar a Jesús. Ahorita nos tiene que responder conforme a la ley, porque si no cumple la ley, hasta él también le damos matarile, herilerón, ¿no? Pero ¿qué pasa, hermanos? Ahí Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y desde ahora no peques más. Y así es la misericordia de Dios, ¿sí? La gracia despierta la conciencia encallecida de una mujer aplastada por la vergüenza y el dolor. Y esa mujer, hermanos, no es nada fácil, ¿verdad? Que la hubiesen encontrado en esa postura que ella estaba. Sino que ella, esta mujer, pues se vio avergonzada cuando fue, ¿qué creen? Expuesta y vista. Y el otro tipo pues debió de haber estado igual. Pero sin embargo a la única que jalaron pues fue a la mujer. Entonces dice ahí, ¿verdad? Que la gracia despierta la conciencia encallecida de una mujer. ¿Esta mujer conocía de la ley? Sí. ¿Conocía las consecuencias que podían pasarle a ella y al acompañante? Pues claro que también lo sabía. Pero esta mujer llegó el momento en que fue aplastada de vergüenza por el dolor que ella había sentido. ¿De qué? De haberse sido expuesta. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, que hemos hecho alguna cosa y cuando nos caen en que somos mentirosos, en que no somos tan leales con Dios y que a veces dicen por ahí es que la vista es bien natural? ¿Y cómo barren? Los varones y las mujeres también, porque las mujeres también barren también a los varones, ¿verdad? Ay, qué guapo está. Pues es lo que estoy diciendo.
hay mironas y hay mirones, ¿no? Y dice que aquel que desea, ¿qué hace? Peca en su corazón. Ay, pero si yo no la toqué, no la tocaste, pero la deseaste, ¿no? Entonces esta mujer, aplastada por la vergüenza y el dolor, hermanos, pues esta mujer fue expuesta y llevada hacia ese lugar donde estaban bastantes, ¿no? Y ya me imagino cuando alguien, ay, no, si yo lo vi, no, es que no sabe, no, yo que voy a irme a meter a la iglesia si son peor que yo. Chale. Aquí tenían el ejemplo de que hay quienes que aún conociendo la ley, la seguían rompiendo. ¿Y cuántos de nosotros así también en nuestra vida? Por eso la importancia de que nuestra vida espiritual crezca, hermanos. ¿Por qué? Porque todos estamos llenos de tentaciones. Por de una manera o de otra, estamos llenos de tentaciones. Imagínate que alguien nos casque en las cosas que andamos mal. Híjole, ya me cacharon, ¿no? En ese momento, humanamente, ¿qué pensamos? ¿Dónde está Jesús en tu corazón, no? Pero cuando pensamos maduramente, ¿cuánta falta que hace que oremos por Él? Porque todos estamos expuestos de una manera o de otra. Como esta mujer, ¿conocía la ley? Conocía la ley. Jesucristo no vino a este mundo por los sanos, sino por los pecadores sin esperanza. Y eso es lo que éramos cada uno de los que estamos aquí, pecadores sin esperanza. Ahí en el versículo 8, si fueran tan amables, del 3 al 6, si me lo pueden poner, dice así: entonces los escribas y los fariseos le traen a una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio. Dícenle: maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando. Y en la ley de Moisés nos mandó apedrear a las tales, no a los tales. Fíjense bien cómo hay palabras que dicen, ay, entonces el hombre está expuesto, está exento, ¿verdad? Y en la ley de Moisés nos mandó apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, porque los escribas saben que tenían un rechazo terrible con Jesús porque les hablaba con la verdad. Porque aún teniendo el conocimiento de las escrituras, hermanos, no lo habían reconocido como el Hijo de Dios, ¿sí? Para poder acusarle, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia abajo, fíjense cómo ni siquiera empezó a alegar con ellos, ni a decirles a ver dónde está el otro con el que le encontraron. Si quieren aplicar la ley, pónganme a los dos aquí. No, pudiera haberlo hecho, pero a veces el silencio es mejor. Y Jesús nos enseña, porque a veces presumimos nosotros, ¿no? No, yo sí le digo, total, ¿qué tiene? No, espérate, aquí estamos viendo el ejemplo de Jesús. Y dice, pero Jesús, inclinando hacia abajo nuevamente, escribía en tierra con el dedo. Y seguramente, a lo mejor si tan letrados son de la ley, dice que no mates, que no hables contra tu prójimo, que empezó a escribir los mandamientos. Y aquellos, pues ahora sí que era un ojo al gato y el otro al garabato, ¿verdad? Y empezaron a leer. Los líderes judíos menospreciaron la ley al arrestar solo a la mujer. Ahí ya ellos ya estaban rompiendo lo que no era. La ley exigía que se apedrearan a ambas personas involucradas en el adulterio. Fíjense, a los dos. Vámonos allá a Levíticos 20:10, si fueran tan amables, si se los van a poner acá arriba o ahí en su Biblia. Levíticos 20:10, y dice así: y el hombre que adulterase con la mujer de otro, el que cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, indefectiblemente se hará morir al adúltero. ¿Y a quién?
y a la adúltera. O sea que ahí eran los dos, no nada más uno. Y ahí nos dice en Deuteronomio 22:22, por si no nos quedó claro aquí en esta parte, si fueran tan amables, dice: cuando se sorprendiere alguno echado con mujer casada o con marido, entre ambos morirán el hombre que se acostó con la mujer y la mujer así, y quitarás el mal de Israel. ¿Cómo? Pero nada más, ¿a quién llevaron? A uno. Estaban alegando de conocimiento de la ley. Estaban poniendo a Jesús para que vieran. No, nosotros que conocemos la ley, aquí te la traemos. A ver, ¿dónde está el otro? ¿Qué pasa, hermanos, a veces cuando nosotros somos tan negligentes, ¿no? Aquí vemos la gracia de Dios, hermanos. Los líderes usaron a la mujer como una trampa para hacer caer a Jesús. Y la usaron. Y casi por lo regular, los hombres que dejan a las mujeres o que se quieren divorciar, la mujer que tú me diste desde el principio, ¿no? Con Eva, la mujer que tú me diste. Ve, tú te equivocaste, Dios, como esa es la palabra que se ocupa, te equivocaste, Dios, con la mujer que tú me diste, ¿no? Te equivocaste. Pero no, Dios nunca se equivoca. ¿Dónde está si los dos oyeron lo que les había dicho, que no comieran del fruto? ¿Cómo entonces es que Adán va y le reclama a Dios y le dice: es que la mujer que tú me dices fue la que me dijo que comiera la manzana? O, así dicen, ¿no? La gente, el fruto prohibido. Entonces siempre a la que avientan es a la mujer. Entonces esos líderes menospreciaron la ley al arrestar solo a la mujer. Los líderes usaron a la mujer como una trampa para hacer caer a Jesús. Si decía que no debía apedrearse a la mujer, ¿verdad? Que no solo debía de apedrearse a la mujer, si Jesús hubiera dicho: sí, apedréenla, ¿qué hubiera pasado? ¿Quién estaba infringiendo la ley? Jesús. Pero como él sí la conoce, ellos, muy leyes, ¿verdad? Muy dados a que mátenla. Pero Jesús no, él sí la conocía. Dice así: los líderes usaron a esa mujer como una trampa para hacer caer a Jesús. Si decía que no debía de apedrearse a la mujer, lo acosarían o lo acusarían de violar la ley de Moisés. Si los instaba a ejecutarla, lo acusarían frente a los romanos, que no permitían a los judíos llevar a cabo sus propias ejecuciones. Fíjense, hermanos, cómo es que la gente se le meten a veces situaciones sin saber que van contra ellos mismos. Y vamos a ver por qué era necesario, hermanos, que ellos, era algo que ellos no podían hacer, porque estaban bajo el régimen romano y no podían matar a la gente. Pero decían: si este dice que sí, se le va a poner de a peso, porque van a decir: él fue el que dio la orden y dijo que sí. Fíjense, hermanos, pero qué cosas tan terribles. Cuando no conocemos las escrituras, somos muy dados, ¿no? Ahí en el capítulo de Juan, capítulo 18:31 nos dice esta cita, si fueran tan amables. Juan 18:31 dice: díceles entonces Pilatos, que fue cuando tomaron a Jesús: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos es lícito matar a nadie. Entonces, ¿por qué estaban incitando a Jesús a que lo hiciera, a que diera la orden para que lo mataran? ¿Se dan cuenta cómo hay veces que por eso es necesario nosotros saber la palabra de Dios, hermanos? ¿Sí? Porque sonará muy bien, pero a veces no estamos. Por eso, otra vez, la insistencia: vengamos a escuela dominical. Estamos viendo los viernes
las biografías de grandes cristianos, de donde estos hombres, hermanos, sin conocer a Dios, sin que tuvieran una Biblia, porque hasta después fue que tuvieron una Biblia, escudriñaron la Escritura y eran gentes que tenían y que deseaban tener de Dios, pero tenían ellos por conocimiento un Dios malo y malvado que iba a llevarlos al infierno. Sin embargo, estos hombres, hermanos, se encargaron y Dios les puso una Biblia en sus manos para que ellos conocieran la verdad. Y el justo por la fe vivirá. Entonces aquí, hermanos, como aquí Jesús sí sabía, con él no pudieron hacer lo mismo, ¿sí? Y ahí en el 8:7 de Juan, si fueran tan amables, Juan 8:7, dice: y como perseverasen preguntándole, enderezóse y díjoles: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la primera piedra, ¿no? Así, de fácil. El que esté libre de pecado. Ustedes ahorita están trayendo a una, son dos. Ahí están rompiendo la ley. ¿Tú qué has hecho? Y seguramente que dieron un repasón a lo que estaban leyendo, a lo que había escrito Jesús. Seguramente, porque hay gente muy morbosa. Y ha de haber dicho: a mí también me toca, ¿no? Por eso, antes, cuando nosotros veamos a alguien, hermanos, echemos una pasadita. ¿Qué es lo que no hemos hecho bien? ¿Sí? Esta es una declaración significativa en la que respecta a juzgar a otros, ¿no? Lo que nos dice aquí. Y como perseverasen preguntándole, enderezóse y díjoles: el que de vosotros esté sin pecado, pues arroje contra ella la piedra el primero. A ver quién se arriesga, ¿no? El juzgar a otros. Como Jesús ratificó el castigo aplicable al adulterio, no fue posible acusarlo de estar en contra de la ley. Pero al decir que solo quien estuviese libre de pecado podía arrojar la primera piedra, destacó la importancia de la compasión y el perdón. Cuando se descubre a otros en pecado, es que nosotros hacemos rápido para emitir el juicio. Ay, no, espérate, necesita muerte, necesita castigo de Dios. Ay, fíjate cómo ha caminado mal. Me acuerdo mucho cuando al principio de caminar en Dios, había jóvenes en la iglesia y uno de esos jóvenes la aplicó el tener relaciones antes de casarse. ¿Sí te acuerdas, verdad? Y nos juntaron a todos los que éramos maestros, porque en ese entonces nosotros no éramos pastores, y nos juntaron a todos para decirnos que se destituyeran a esos jóvenes. Y pensamos, ¿te acuerdas? Y levantamos la mano y dijimos: los que más necesitan de ayuda son estos dos. Estos dos necesitan la más ayuda. Y se nos quedó viendo, ¿no? El pastor así. Sí, porque si llegaron a este acto fue precisamente porque no estaba presente Dios en sus vidas. Y eso es lo que pasa muchas veces. A veces los jóvenes se quieren comer al mundo y quieren tener relaciones cuando todavía no es tiempo. O muchos jóvenes a veces, por salirse de su casa, creen que ya encontraron la llave maestra para poder hacer lo que quieran. Y no, se complican más la vida cuando saber esperar los tiempos de Dios, que son perfectos. ¿Sí? Y
Y el caso fue que a estos jóvenes, pues decidimos que, bueno, nos tomaron en consideración, ¿te acuerdas? Para poderles decir que no estaba bien, que los que más necesitaban ayuda en esos momentos eran estos muchachos. ¿Por qué razón, hermanos? Porque a lo mejor como jóvenes están dándoles pláticas y se aventaron 2 veces el libro, ¿verdad? Y no fue ninguna falta de respeto que se los hubieran vuelto a dar. El libro de La verdad desnuda. Se las dieron nuevamente para recalcarles que en el matrimonio solamente ¿qué? Se necesita, ahí es a donde sí necesitan estar y tener relaciones sexuales. Fuera del matrimonio no hay, ¿sí? Entonces va de nuevo. Se les dio de nuevo, ¿para qué? Para que los jóvenes estén apercibidos. Porque hoy en día, hermanos, es muy fácil, ¿sí? Contaminarse y la muchacha y esto, y hay quienes a los 17 años ya son papás y dejan de ¿qué? De estudiar y de tomar una responsabilidad cuando ellos a lo que deberían de dedicarse es estudiar, es dedicarse a tener conocimiento. Por eso la importancia, hermanos, de que nosotros traigamos a nuestros hijos. Traigamos a nuestros hijos, ¿sí? ¿A qué? A que vengan y conozcan de la palabra de Dios. Esta es una declaración significativa en lo que respecta a juzgar a otros. Como Jesús ratificó el castigo aplicable al adulterio, no fue posible acusarlo de estar en contra de la ley. Pero al decir que solo quien estuviese libre de pecado podía arrojar la primera piedra, destacó la importancia de la compasión y el perdón. Cuando se descubre a otros en pecado, nosotros somos como los que les acabamos de decir, pues échalos fuera de la iglesia, están de pecadores, y a ver quién puede levantar la primera mano para decir yo soy libre. Y el que lo haga, el que esté bien, nunca va a levantar la mano para hacer eso, sino por la misericordia de Dios, que es la que trabaja en ello, ¿sí? Hacerlo equivale a actuar como si nunca hubiésemos nosotros pecado, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un rápido, ¿verdad?, juicio por la persona que haya fallado, que haya pecado. Es Dios el que debe de juzgar, no nosotros. A nosotros nos toca mostrar el perdón y la compasión, ¿sí? Porque esa es la parte que nos toca mostrar, el perdón y la compasión. Y aquí ha habido casos donde hemos mostrado ¿qué? El perdón y la compasión. Y si alguien ha juzgado mal, hermanos, pues véase aquí la ley. Arroje su primera piedra. A lo mejor usted no ha hecho nada, pero ya está hablando de más. Y eso también es pecado, ¿sí? Es Dios el que debe de juzgar, no nosotros. A nosotros no nos toca más que mostrar perdón y compasión. La respuesta de Jesús fue sorprendente. Aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nosotros no somos libres de pecado y por ende estábamos destinados, al igual que la adúltera, a vivir lejos de la presencia de Dios y junto con el que con ella estaba acostado, ¿sí? Y Jesús preguntó a la mujer, ¿ninguno te ha condenado? ¿Qué empezaron a hacer? Todos empezaron a desfilarse y a irse. Empezaron a irse, ¿sí? Y dice que ninguno le dijo Jesús, nosotros no somos libres de pecado, por ende estábamos destinados, igual que la adúltera, a vivir lejos de la presencia de Dios. Mas que Jesús preguntó, ¿ninguno te ha condenado? ¿O sí? No, se fueron. Y ella dijo, ninguno, Señor. ¿Había visto ella que ninguna la había condenado? Claro, ni yo te condeno, le dijo. Vete, pero algo que sí es claro, Jesús. Vete y desde ahora no peques más.
Eso sí se los dijo y eso nos los dice a cada uno de nosotros. Ciertamente fallamos de una manera, de otra y de otra, pero Jesús nos dice, ninguno te ha condenado, ni yo te condeno, pero vete y ¿qué más? Y no peques más. Y esta es para todos, ¿sí? Para todos nosotros. Nosotros somos el resultado de la gracia de Dios en nuestras vidas. No olvidemos que no hay nada en nosotros que nos haga merecedores de la salvación que Él por su sacrificio en la cruz nos ha otorgado. Eso es. Nadie de nosotros merecíamos la salvación, pero sin embargo, como de tal manera Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el 17, porque Jesús no vino a castigar o a juzgar, sino que Él vino a salvar lo que estaba perdido. Eso quiere decir que en nuestras vidas Dios es un Dios que nos da oportunidades. Sí nos ha dado, a mí me ha dado muchas, hermano. Yo creo que a cada uno de los que estamos aquí nos ha dado muchas oportunidades. Pero algo que a lo mejor se nos ha olvidado es pensar que nos dice que ve y no peques más. Y a veces reincidimos, ¿sí? Nosotros somos el resultado de la gracia de Dios en nuestras vidas. No olvidemos que no hay nada en nosotros que nos haga merecedores de la salvación, que Él, por su sacrificio en la cruz, nos lo ha otorgado. Jesús no condenó a la mujer acusada de adulterio, pero tampoco pasó por alto el pecado. O sea, si estás mal, porque pecaste, y están mal los dos. Pero ¿sabes qué? Aquellos que te acusaban, porque hubiera sido bien padre, ¿no? Para todos aquellos que estaban con que nada más les dijeran, órale, aunque sabían que iba a haber un castigo por haber matado a alguien, porque ahí en esos momentos no podían hacer nada. La ley romana no se los permitía. Jesús lo sabía y por lo tanto no iba a permitir tal cosa, ¿sí? Jesús no condenó a la mujer acusada de adulterio, pero tampoco pasó por alto el pecado. Le dijo que abandonase su vida de pecado. Jesús está dispuesto a perdonar cualquier pecado que haya en nuestras vidas, pero la confesión y el arrepentimiento implica un cambio de corazón. Con la ayuda de Dios podemos aceptar el perdón de Cristo y poner fin a nuestras malas obras. Redargüidos y reconocer lo hemos pecado. ¿Cuántos no? ¿Cuántos hemos pecado, hermanos? Todos. Todos. Y tenemos la oportunidad de reconocerlo. Hay quienes a veces pecando no lo reconocen. Pero cuando lo reconocemos, como dice aquí, ¿verdad? Dice, pero cuando Él tampoco pasó por alto el pecado de esta mujer y le dijo que abandonase su vida de pecado, y es lo que nos dice, que abandonemos nuestra vida de pecado. Jesús está dispuesto a perdonarnos a cualquier pecado que hayamos hecho en nuestra vida, pero la confesión, o sea, declararlo y aceptar lo que hemos pecado, implican un cambio de corazón. Con la ayuda de Dios podemos aceptar el perdón de Cristo y poner fin a nuestras malas obras. Nunca olvidemos que la gracia es más determinante que nuestra maldad. La gracia, el regalo de Dios. Descubramos la dignidad humana. Eso, descubre la dignidad humana, ¿sí? El que no olvidemos su gracia. Es más eficaz que el legalismo. ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Legalismo? Sí, lo estaban haciendo, era legalismo. Es más eficaz que el legalismo. Salió vencedora la mujer. Se fue vencedora, hermanos. Se fue vencedora. Pero le dijo, ve y no peques más. ¿Sí?
es más, o sea, de que nunca debemos de olvidar la gracia de Dios, es más atractiva que el libertinaje. Que a lo mejor esa mujer y ese hombre a lo mejor pudieron decir, qué padre, mira, nadie nos ve. Pero no se dan cuenta que Dios es omnisciente y omnipresente y que todo lo conoce y que Él está en todo lugar. Y es mejor que cualquier libertinaje en nuestra vida. Que pueda ser, es más atractiva su gracia que cualquier libertinaje. No, pues mira, ya lo bailado, ¿quién me lo quita? ¿No dicen por ahí? Más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Como hay leyenditas que luego están de terror, ¿no? Más vale pedir perdón. Yo ya pedí perdón. Ya si me regañan, pues te pido perdón. Pero pedir permiso, ya lo bailado, ¿quién me lo quitó? Cero, ¿no? La gracia de Dios provee el poder más grande para vivir conforme a Dios. Y yo creo que eso es lo mejor de nuestra vida. ¿Sí? El poder más grande para vivir conforme a Dios. Agradarle a Dios. ¿Para qué creen que estamos aquí, hermanos? ¿Para saber que vamos a agradar a Dios o para saber que sigamos comiendo y bebiendo, que al fin mañana moriremos? Dice, no erréis, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es una verdad absoluta. Por eso tan importante que nosotros llevemos el evangelio y demos esas buenas nuevas a aquellos que no conocen de Él. Porque la gente que no conoce de Él, esta mujer sí conocía de Dios. Sin embargo, se comportaba como si no la conociera. Muchos de nosotros conocemos a Dios o creemos conocer a Dios, pero no lo llevamos dentro de nosotros. No hacemos lo que Él nos dice. Por eso la importancia, hermanos, el testimonio que nosotros demos, no escondidas y cosas que, espérate, que me encubran, que nos hagan, que no hagamos, que no esto. Yo creo que nuestra vida debe de ser transparente en todo tiempo. Amén. Si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Amén. Espero que esta palabra, hermanos, haya quedado bien clara en nuestra vida. Todos hemos pecado. ¿Lo hemos hecho? Hoy. Ay, no, hoy no, hermano. Ayer sí. Pero déjeme acordarme, hoy no. Hoy como vine a la iglesia, hoy no. No. Eso quiere decir que ayer, antier, o estamos diciendo mentiras. Eso quiere decir que hoy es el día. Que nuestra vida se encamine lo más recto que sea posible. ¿Por qué razón? Porque es mejor obedecer sobre la gracia de Dios a nuestras vidas que hacer lo que nosotros queramos. Amén. Tarde que temprano, hermanos, a Dios no lo podemos engañar. O sea, deja que no te vean 1000 ojos de aquí. No importa, pero el que nos ve es Dios. Entonces a Él es al que le vamos a rendir cuentas, no al hermano ni a nadie de los que estamos aquí. Es a Dios. Entonces hoy comportémonos como lo que somos, libres del pecado. ¿O no crees que Dios te ha hecho nueva criatura? Porque dice que el que está, ¿qué? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Eso quiere decir que quiero vivir en novedad de vida. No quiero seguir viviendo en esas cosas que tú solamente sabes, Dios, que las he cubierto por mucho tiempo. Pero que hoy, como a esta mujer que se le cachó junto con el hombre, pero que nada más fue expuesta a ella, Jesús le dijo que el que estuviera libre de culpa que arrojara la piedra. Y ninguno la arrojó. Dice, ¿ves que ninguno te condenó? Pues ni yo tampoco te condeno. Pero vete
y no peques más. Amén. Hermosa palabra, hermanos. Y bien con exégesis, ¿sí? A la mujer, no a los dos. Y la Escritura nos habla de los dos. Los dos debieron de haber sido expuestos ahí, pero con la situación de hacer caer a Jesús. Pero Jesús todo lo conoce y sabía lo que estaban planeando estos malvados. Así es que hoy en esta tarde, hermanos, podemos decirle: Señor, aquí está mi corazón. Tú mejor que nadie lo conoces, Padre. Ante ti no me puedo justificar, porque tú conoces lo que he hecho bien y lo que he hecho mal. Y lo único que quiero, Señor, es caminar bajo tu gracia y agradecerte infinitamente por el grande sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Y que siento la grande necesidad, Señor, de hablarle a aquellos que no te conocen, porque los que no te conocen caminan sin fe y sin esperanza. Pero yo, que ya te conozco y que yo sí deseo que ellos vengan al redil, pero que, Señor, me ayudes a que mi vida esté como tú quieres, o como tú la dejaste el día que te recibí, como mi único y suficiente Salvador. ¿Cómo nos dejó? Dice que las cosas viejas pasaron. Dice: y nunca más me acordaré de tus pecados. Dice ahí en el libro de Hebreos capítulo 10, porque con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Recordémoslo siempre. Recordémoslo siempre. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. ¿Cuántos reconocemos que hemos fallado, hermanos? ¿Sí? ¿Reconocemos? Yo sí. No quiero pasar aquí, porque sería mentirosa. Pero sí quiero reconocer, pero sí quiero tomar lo que tú me estás diciendo, Jesús. Que te necesito y que tu compasión y tu amor es grande y para siempre. Eso es lo que sí quiero. Y ve y no peques más. Quiere decir que cada día tenemos que pedir la ayuda de Él. Amén. Padre, te adoramos, Señor. En esta tarde, Señor, tú que conoces nuestra mente, nuestro corazón, nuestro andar, nuestra vida, Señor. Tú mejor que nadie la conoces, Padre. ¿Dónde nos hemos de esconder de tu presencia? Dice ahí el Salmo. Si subiera a lo más alto, ahí me encontrarías. Y si bajara hasta el mismo Seol, ahí también me encontrarías. Quiere decir que tu omnipresencia está presente en todo lugar. Tú conoces nuestro caminar, tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra mente y nuestros hechos, Señor. Y ante ti no hay nada que se pueda, Señor, esconder, porque todo, Señor, tú lo conoces. Y hoy en esta tarde levantamos nuestras manos y te podemos decir: Señor, perdónanos, Padre. Hay mucha gente que no te conoce, nosotros sí te conocemos, Señor. Y sí te hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. Y hemos reconocido que separados de ti nada podemos hacer. Hemos reconocido que hemos pecado y que hemos, Señor, faltado a los preceptos tuyos, mi Dios. Pero sí te pedimos, Padre, que tu misericordia y que tu amor, y que no olvidemos la gracia tan maravillosa de ese regalo que nos has dado, Señor, de tu gracia en nuestra vida, y que nosotros podamos caminar conforme a tu voluntad, Señor, y no a la nuestra, Padre. Sabemos que tenemos, Señor, un cuerpo de pecado, que en cualquier descuido, Señor, nos puede hacer pecar. Pero, Señor, cada día permítenos acercarnos al trono de tu gracia, mi Dios, y poner nuestra vida en tus manos para caminar como tú quieres que caminemos, Señor. Hoy en esta tarde, Señor, estamos aquí y reconocemos las cosas que no hemos hecho bien, Señor. Pero reconocemos que tú eres el único que nos puede ayudar. Y reconocemos que separados de ti nada podemos hacer, mas todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Hoy, Señor, esta palabra ha quedado en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Pero permítenos, Padre, que en esta tarde tu nombre sea glorificado sobre nuestras vidas.
que seamos más que vencedores en el nombre de Jesús. Que la victoria, Señor, que tú ganaste al resucitar, Señor, esa victoria tú nos la has otorgado también a nosotros, Señor. Por lo tanto, te agradecemos en esta tarde por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia, Señor, por los cuidados tan especiales que hemos tenido cada uno de los que estamos aquí, Señor. Hoy en esta tarde agradecemos por este momento, pero sí te pedimos, Señor, que seamos cada día mejores, Padre, que nos ayudes, que como le dijiste a la mujer, ve y no peques más. Y de esa misma manera hoy esa palabra nos la vuelves a decir a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, no queremos volver a pecar, Señor, ayúdanos. Yo sé que abogado tenemos a Jesucristo el justo, pero Señor, ayúdanos a que tú te veas más reflejado en nuestra vida cada día. Te damos gracias infinitas en el nombre de Jesús. Esta semana, Señor, se inicia, pero queremos que tú vayas al frente, Señor, como todos los días de nuestra vida. Y haznos más que vencedores, Señor, cada día. Y permítenos que la luz, Señor, de tu palabra, Señor, y que la luz, Señor, de tu presencia en nuestras vidas refleje a aquellos que andan en obscuridad, Señor. Te agradecemos infinitamente en el nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, Señor nuestro.